Así. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en este canal. Bueno, el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Él es Mateo Muñoz, él es teólogo y nos va a hablar sobre un tema súper interesante que son los milagros. Entonces, Mate, bienvenido a este canal. Hola Ale, muchas gracias por invitarme. La verdad es un privilegio estar contigo y también con las personas que nos van a ver en este video. Gracias a ti por acceder a esta invitación. Te cuento que la semana pasada que estuve haciendo un video sobre la salvación, hablaba sobre que muchas veces los seres humanos tendemos a, bueno, nuestra mente natural tiende a reconocer la verdad o la realidad a nuestros cinco sentidos, ¿sí? O sea, como que lo que existe es solamente lo que puedo ver, lo que puedo sentir y sí, lo que puedo escuchar, pero hasta ahí, o sea, siempre nos limitamos porque yo reconozco que nuestra mente es muy limitada para conocer en serio la realidad del mundo, bueno, no solo este mundo, sino el mundo espiritual. Nosotros naturalmente no lo podemos conocer. Entonces, creo que esto va muy acorde al tema de hoy. Y bueno, Mate, pues te dejo para que nos cuentes qué son los milagros. Bueno, claro que sí. Yo estaba buscando una definición bíblica con respecto a la palabra milagro, ¿sí? Y dice que es un suceso que causa una sorpresa, una admiración. Yo creo que todos nosotros de pronto hemos visto, o los que no, pero aquellas personas que conocen o han evidenciado un milagro, da eso, primeramente, como una sorpresa y una admiración, decir como, uy, pasó un evento inexplicable y extraordinario en la vida de una persona, ¿sí? Y bueno, también en la Biblia hay muchos ejemplos con respecto a milagros, por ejemplo, en la naturaleza, por ejemplo, en las conquistas. Esos son milagros de Dios que Él permite con respecto a sus hijos o a las personas que también lo están necesitando. Entonces, en sí, un milagro es algo que no se puede como entender de cierta manera, por decirlo, no, un milagro es esto, como las características, pero es algo que va más allá de la fuerza natural, es algo sobrenatural, ¿sí? Es algo que nosotros decimos como, wow, o sea, Que no podemos prácticamente, explicar. exacto, no podemos explicar, pero sabiendo que un milagro viene de parte de Dios, ahí ya podemos entender que viene de parte de Él. No es algo que como que sale de la nada o bueno, solo surgió o es casualidad, que mucha gente dice eso. No, pues no es una casualidad, pero entender que ese milagro viene de parte de Dios. Y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta con respecto a una palabra que es enigma. Un enigma es un suceso, un comportamiento que no alcanza a comprender, ¿sí? Es algo que la gente dice como yo no entiendo nada, es algo que no se puede definir como en cierta medida, como un 100%, algo tan absoluto, pero entender que ese milagro, si uno que vive la fe cristiana, que ha experimentado, yo personalmente he visto muchos milagros con mis ojos, y digo como tremendo, pero yo sé que eso no es casualidad o no es algo improvisado, es algo que en cierta manera hay un acto sobrenatural sobre ese cuerpo o sobre ese momento que se ha pues efectuado el milagro, ¿no? Mate, aquí en esto último que mencionas, digamos, ¿cómo podríamos discernir entre una casualidad y un milagro? ¿Sí? Entre cosas que pasan en la naturaleza humana, en lo que pasa en el mundo, y cuando sabemos que es intervención de Dios. Ok, bueno, con respecto a los milagros, lo que yo he podido experimentar o vivir es una persona que en cierta manera ya ha actuado y ha permitido que el Señor obre sobre ese suceso o situación, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está enferma y uno dice, no, pero los doctores, la medicina dice que, bueno, no hay vuelta atrás, ya desconecten y chao. Entonces uno dirá como, bueno, es un absoluto que dicen que en esa enfermedad es terminal, o sea, punto, es terminal. Eso lo sabemos, eso los médicos lo saben, pero ¿qué pasaría si esa persona se sanara? O sea, que digan como, bueno, vimos la radiografía, hicimos nuevamente los exámenes últimos y prácticamente no tiene nada. ¿Tú crees que eso sería casualidad No, o sería un milagro? O sea, desde mi conocimiento es un milagro. Es un milagro que uno dice, wow, va algo sobrenatural, no es algo que, bueno, si es A o es B, no, es algo que que rompe como sí, lo natural, exacto, que va que más excede allá los de lo que límites. nosotros podemos entender y saber en Sí, nuestros sentidos. de hecho me hacías acordar ahorita que sí, hay como testimonios de médicos que dicen que cuentan lo que tú dices, o sea, que ellos ya daban a la persona prácticamente muerta y que pasa algo, o que en la radiografía, o sea, antes veían un tumor y en la radiografía que le vuelven a hacer ya no lo hay, o sea, son unas historias en serio impactantes que uno dice, bueno,
que chocan también con el intelecto humano, diría uno, ¿sí? O sea, que chocan totalmente con lo que la gente y se vuelve como que, bueno, ¿y acá qué pasó? Y muchas personas intelectuales dicen, ¿y acá qué? Y tratan de explicar y se meten la cabeza y uno dice, no, es que no lo van a explicar con la ciencia ni con mucha teoría que sepan, no. Entonces sí, es súper interesante esa parte. Y aquí aprovecho para preguntarte si hay tipos de milagros. Ok, con respecto a los milagros, desde mi punto de vista, yo creo que sí hay tipos de Ujú. milagros, o más que todo, cómo calificarlos. Por ejemplo, yo conozco los milagros inmediatos y los milagros progresivos. Por ejemplo, una persona que se sana directamente, no sé, un paralítico, no se puede mover, una persona ora por esa persona, por la que está necesitada, y se sana inmediatamente. Eso es un milagro que el Señor interviene. Pero también he escuchado y he visto milagros progresivos, que uno dice, con el tiempo, la persona se está sanando, el milagro se está efectuando con respecto a esa necesidad. Y en la palabra, yo puedo encontrar también dos tipos de milagros en el Antiguo Testamento, que es el milagro donde el Señor interviene en la sobrevivencia de las personas. Ejemplos, si Dios no abre el mar rojo, el faraón mata a todos los israelitas. Si no cae el maná, pues el pueblo se muere de hambre. Si no les da agua de la roca, se mueren de sed. ¿Ves? Es algo donde el Señor manda esa provisión para que esas personas no se afecten o también no sufran por las adversidades de ese contexto. Ese es uno. Y la otra también es con respecto a Josué. Acá nos habla por ejemplo, que él fue un conquistador de la tierra prometida. Bueno, todo eso también vemos el milagro como el Señor lo usa para, sí, para conquistar esas tierras y también para darle como esa valentía y darle también como ese privilegio de poder hacerlo, ¿sí? Y lo que te digo, siempre va a ser una intervención divina, ¿sí? Porque es algo que nosotros, lo que tú decías al principio en la introducción, nosotros somos muy limitados. Hay muchas cosas que nosotros vemos físicamente y nos volvemos muy materialistas, muy razonables. Y es como, no, esto no se puede, si es la física, si es la matemática, pero cuando entendemos que hay algo más allá, que hay algo que se llama la fe, que hay algo que es el creer y el discernir, que es como, no voy a decir energía, pero sí voy a decir como no, es algo que va a trascender y que mi fe y las personas que han practicado la fe pueden entender y saber como, bueno, el Señor hizo un milagro, porque primero que todo un milagro siempre es por necesidad, Ale, ¿sí? Nosotros somos seres de Sí. necesidades, siempre, en todo. Necesitamos amor, necesitamos afecto, necesitamos comida, necesitamos muchas cosas. Pero ahí es donde el Señor dice como, bueno, Como que se milagro glorifica es... en la necesidad, ¿no? O sea, su poder Exactamente, se actúa ahí en la exacto. necesidad de la gente. Ah, Ajá. ahorita me hacías acordar cuando decías lo de Josué que conquista. Eso también estaría, ese segundo punto se relaciona también con lo que pasó con Moisés, ¿cierto? O sea, que Moisés decía que él era tartamudo, si no estoy mal, que no Sí, podía expresarse, pero entonces Dios también, digamos que, bueno, organiza todo a su favor, llama a su hermano Aarón, pero, o sea, Dios también se puede glorificar en personas que aunque se crean débiles en un área, también los fortalece en otras, y digamos que eso también hace parte de la intervención divina. Yo creo que toda la vida del cristiano consiste en milagros, ¿no? Porque siempre está Dios interviniendo, exacto. siempre está interviniendo, entonces es muy bonito. Entonces tú mencionas dos puntos, uno que es para sobre la supervivencia Sí, y el otro que es el de como conquista, o sea, como que utiliza a las personas para sí. esa parte, ese no me quedó tan claro pues como Por para ejemplo, mencionarlo. sí, no, no, o sea, yo lo estoy viendo acá es con respecto a la palabra, como en la historia de la palabra, Ah, ¿sí? ok. Porque es un milagro que el Señor hizo con la vida de Ujú. Josué, ¿sí? Porque, o sea, prácticamente estaba muy difícil, pero el Señor hizo un milagro. Y yo Mm, te digo, o sea, milagros, que yo digo como catalogar, yo creo que lo que tú dices es verdad, siempre hay milagros. O sea, sí. siempre el Señor está mostrando su amor acorde a nuestra necesidad. Yo creo que eso yo lo dejaría así, como un punto de siempre va a ser con respecto a la necesidad para que el Señor se glorifique en ella. Porque si nosotros no vemos ese milagro, no podremos como entender cómo se mueve Dios o Ujú. cómo el Señor puede mostrar su bondad y su amor con nosotros. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿no? Lo de Josué es un ejemplo bíblico y también lo de la supervivencia para las personas. Ok. Eh, pero yo creo que el milagro va mucho más allá que catalogarlos como, mira, este es un milagro de Ujú. esto. O sea, el Señor, lo que entendemos y sabemos es que el Señor hace milagros conforme a las necesidades que nosotros tengamos. Ok. Y lo hemos escuchado, milagros económicos, una, milagros de salud, otra. Yo creo que esas dos son como las que más hemos escuchado para ser relevante en el contexto de hoy, que son las económicas y que son las de sanidad. Y también podríamos Yo- ahí incluir la de la salvación, ¿cierto?
Ese sería como el mayor Totalmente. milagro, o sea, como que el principal, Exacto, salvación y bueno, como que de ahí, ¡pum!, se derivan exacto. esas que mencionas. Ah, ok, Matt. Y digamos que ahí, bueno, continuando, ¿qué requisitos, digamos, las personas se pueden pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer yo para recibir un milagro de Dios? ¿Qué podríamos decirle a esas personas? ¿Qué requisitos para un milagro? Uy, ¿qué requisitos? Eso suena chistoso, ¿qué Señor, requisitos? Pero sí, como... mira, el Señor sabe. ¿Por qué lo digo? No puedo catalogar como algo exacto que yo digo como, bueno, primer paso, segundo paso y tercer paso, y ya está sano. Yo creo que es como un poco meticuloso decir como chanfle, o sea, no podemos como que el Señor no es Aladino y listo y cumple todo, Ujú, si cumplimos el manual o las reglas, no, pero sí hay algo que el Señor nos dijo, y es la fe. Para mí, un ok, requisito para obtener un milagro es la fe. ujú. Y La me fe. encanta un pasaje que dice Romanos 10:10, dice que porque con el corazón se cree para justicia, Ujú, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Entonces es creer que Dios puede hacer un milagro, confesar, decir, Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Y acá tengo un ejemplo muy hermoso con la mujer de flujo de sangre, que ella dice, yo sé que Él me puede librar de mi aflicción. Si tan solo tocara el borde de su manto, quedaría sana. O sea, ella ya empezó a ujú. creer y decir como, Él me puede sanar, Él me puede librar. Y recibirlo, obviamente. Yo creo que eso es algo impresionante, pero todo parte desde la fe, Ale. Desde la fe, claro. Y digamos, bueno, y a veces pasa que hay personas que no, pues que tienen fe, pero nunca se cumple, digamos, esa sanidad. O sea, de pronto que oraron por una persona y esta persona no se sanó, tal cosa. Entonces ahí podemos entender que, claro, que esos milagros se someten a la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque de pronto uno ora por alguien y esa persona no se sanó, fue porque no era la voluntad de Dios. Entonces, de pronto, Ujú. ¿qué nos puedes compartir? Digamos que esta era otra pregunta que ahí ponía, era, ¿cuál es el papel del cristiano para recibir ese milagro si finalmente Dios decide de acuerdo a su voluntad? Entonces ahí, digamos que, sí, ¿cuál sería el papel de nosotros? Sí, sí, entiendo ahí. El papel del cristiano es mantener la fe. Ujú, ¿Sabes por qué? Porque yo conocí a muchas personas que han necesitado un milagro, una intervención divina de parte de Dios, y empezaron teniendo fe, pero se apartaron porque no obtuvieron lo que ellos querían. mm. Y ahí perdieron el papel de decir, yo soy un hombre de fe, Y ¿sí? ahí, ¿sabes qué les pasó? Buscaron el pan, pero no al que daba pan, ¿sí? O sea, buscaron fue Exactamente, la al mano, proveedor. eso, al proveedor. Eso Ujú. sí, sí, eso es Sí, cierto. totalmente. Entonces, yo creo que, o sea, para cerrar esto, es una persona que tiene y practica una fe viva. ¿Qué Ujú, quiero decir? Una fe viva no es solamente creer, sino que también buscamos lo que el Señor quiere con uno, ¿sí? mm, Lo que Dios quiere transmitirnos para que nosotros podamos cumplir su voluntad, independientemente lo que nosotros sentimos o no. Porque, bueno, un hombre, un ser humano, hablando ontológicamente del ser, nosotros somos como muy movidos por las emociones, por los impulsos, nos molestamos, todo eso, pero lo que nuestro papel como cristianos es mantenernos en esa fe. Pase o no pase un milagro. Por lo que te digo, mucha gente se frustra y mm. dicen, pero es lo que yo quiero, pero nos estamos olvidando de quién es el que puede intervenir, ¿sí? Y eso es algo que lo que tú dices es muy claro, o sea, eso va obviamente a la voluntad de Dios. Nosotros, obviamente, podemos pedir, o hay gente que ni pide por un milagro y espera, o, o hay veces que, mira, hay otra cosa que es muy interesante, por ejemplo, que mi papá dijo alguna vez, y es que hay muchas personas que no buscan milagros Mm, o que no creen en milagros. ¿Y sabes por qué? Porque ya confiaron en lo que el mundo y el hombre les puede dar, les puede ofrecer. Un ejemplo, a mí me duele la cabeza. No, ¿para qué orar? Si me puedo tomar una pastilla. O me duele el pie o me duele, bueno, cualquier parte del cuerpo, pues voy al hospital, ¿ves? O sea, como que hay una solución muy clara. ujú. Pero ¿qué pasa cuando ya hay límites? Cuando ya uno dice, bueno, no hay nada que hacer. Esto, el trabajo no sale nada y busco y toco puertas, pero nada, 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 nada. Es donde dice el Señor como, oye, ¿y yo qué? Mm. Mira que yo puedo ¿En quién hacer estás confiando? exacto. ¿En quién estás confiando? ¿En ti mismo, en Ujú. el hombre o en mí? ¿Sí? Porque el hombre está por impulsos, por emociones, por lo que si yo no lo tengo, no soy nadie. No. O sea, el Señor dice, yo puedo hacer grandes cosas. O sea, imagínate la creación. Eso es un milagro enorme. Tú Ujú, ves los árboles, tú ves los planetas, ves todo. O sea, bueno, hablándolo ujú. en imágenes, ¿no? Sí, como que todo Pero lo todo, hizo perfecto, o sea, pues sí, o sea, sí, puedes decir que la creación de Dios es perfecta.
Es un Todas nos milagro, tu vida es cubre. un milagro. Claro, sí, la vida es un milagro y digamos que ese es un, bueno, es un tema que yo creo que próximamente se tocarán en algunos videos y es sobre el tema de la vida y bueno, el Sí, aborto y todo este tema porque desde que, o sea, desde el hecho de la procreación, de todo eso es un milagro, desde que se forma ese embrión, todo es un milagro y que muchas veces la cultura, el mundo lo que quiere es pasarlo desapercibido o no darle la importancia que merece y reduce al ser humano a esto, a nada. O sea, están reduciendo cada vez más el valor del ser humano. Entonces, bueno, pero sí, ese es otro tema, pero sí, sí, lo que tú dices es verdad, la vida es un milagro y siempre, y Dios está ahí interviniendo, solamente que a veces el egoísmo del ser humano no quiere notarlo y no quiere depender de alguien más, sino está el humanismo y la autosuficiencia y no quieren empezar a confiar en Dios. Y algo también, pues digamos que acá aprovecho para hacerte otra pregunta y es frente, digamos, las personas que dicen, ok, tengo migraña, yo sé que Dios me va a sanar tal, ¿en qué papel jugaría ahí la medicina, no? Digamos que por el otro lado, la persona dice, no, no me va a tomar ninguna pastilla porque pues Dios me sana. O sí, no voy a acudir al médico porque pues Dios es el médico por excelencia, o cosas así. Digamos, que les podríamos decir a estas personas? Porque pues sabemos que, digamos, que los médicos son herramientas también que Dios usa para sanar, ¿no? Entonces, sí, digamos, que les total. podrías decir? Como, Bueno, con respecto a a los médicos y a la rama de las ciencias, bueno, todo este tipo obviamente es necesario, ¿sí? Los ujú, hospitales, los médicos, las enfermeras, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que te digo, se limita. Hay muchas ujú, cosas que se limita y la ciencia obviamente va a seguir avanzando, como estamos en este siglo, pues tantas cosas, la vacuna ahí contra el COVID ahí va avanzando. Y lo que siempre me gusta es cómo fe con responsabilidad. Es una frase que me gusta y es como, sí, ten fe, pero también ten responsabilidad. Por ujú, ejemplo, yo digo, o sea, si me duele la cabeza, una migraña o algo, yo digo, pues bueno, primeramente oro, porque digo, ujú, Señor, o sea, tú eres el que puede suplirme. Pero él también te puede decir como, o sea, ve, ujú. ve al médico, ve al doctor, o sea, él también puso esas personas para que nos cuidemos, porque, o sea, si solamente fueran como intervenciones todo el tiempo, ¿a dónde van los doctores? O sea, ¿en dónde quedaría la rama de la medicina? O sea, el Señor también los hizo para Como herramientas también. acudirnos, exacto, como instrumentos, pero Ujú, entender que el mejor doctor es Dios, ujú, porque Él nos sana no solamente de algo físico, sino también de algo emocional, ¿sí? De ujú. muchas cosas mentales. O sea, Él es el doctor experto en todas las especializaciones y maestrías de Claro. había y por haber, y eso es algo que nosotros no podemos dejar pasar. Gloria a Dios por los doctores, las enfermeras, genial, a mí me encanta la medicina. Pero Dios la creó, Dios creó la medicina para eso. Claro, sí, de acuerdo. Yo creo que, digamos que es muy chévere ver médicos o profesionales en la salud que sean cristianos o que sean creyentes, porque pues Total. siempre van a dirigirse a Dios, o sea, siempre van a decir como, bueno, pasó esto, digamos, yo soy psicóloga y siempre, y tengo presente de que para, más allá de ser psicóloga, soy hija de Dios y el temor a Dios está por encima, o sea, todo, Dios está por encima de cualquier teoría que me enseñen, de cualquier cosa, y uno ve que, claro, obviamente la medicina, la ciencia, en algunas cosas contradice la palabra, pero en algunas cosas también en la Biblia, yo siempre digo que en la Biblia hay mucha ciencia, o sea, en la Biblia hay mucha ciencia, solo que la gente quiere ignorarla, ¿no? Pero sí, sí creo que Dios utiliza estas carreras que son tan humanitarias y para llegar a las personas. Yo he podido llegarle a personas a través de mi carrera, he podido, digamos que en mi carrera desarrollé ciertas habilidades que me han servido también para llevar el mensaje y entender también que es que el ser humano necesita, porque todos nacemos con un vacío existencial que necesita a Dios, o sea, que no se puede llenar con nada, ni por más psicólogo, psiquiatra que vaya, podrá llenar eso que solo Dios puede llenar. Y Sí. quizás sí, hay terapias y cosas que te van a servir por un tiempo. Yo sé que más de un psicólogo me dirá, ¿y esta qué está diciendo? Pero sí hay terapias que te salen un ratico, te ayudan, pero se van, o sea, en cualquier cosa que te pase mal en la vida, eso se acaba. Y lo único que permanece es Dios. O sea, Él es el único que permanece fiel, que llena, que cambia, que restaura. Entonces sí creo efectivamente que Dios, claro, es soberano y Él está por encima de cualquier rama de medicina, de ciencia, de lo que sea, Él está por encima de todo. Entonces, primero, exacto, es acudir a Él. Entonces, sí, Mate. No sé si pues quieras ir de pronto como concluyendo con algo, con alguna palabra o algo que nos quieras comentar sobre el tema. No, este tema es impresionante. Ujú. Yo creo que no vemos milagros porque no vamos al Dios de los milagros. Por lo que te decía, muchas veces, no, eso ya está. O sea, no, mejor vamos, mejor tomo. O sea, está bien. Pero qué mejor que decirle, Señor, mira, tú tienes el poder para librarme, para hacer un milagro, para abrirme las puertas, para conquistar como esos momentos donde digo, no puedo, me siento débil, me siento chiquito. Todos esos son milagros.
Pero algo que hay que entender, me hiciste una pregunta cuando una persona se muere, cuando una persona ora por sanidad y se muere, Ay, ¿qué sí, me pasa? faltaba esa. Sí, 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 sí. sí, como qué pasa. Y yo que como, eh, pues es la voluntad de Dios. Y eso se Ujú, llama la soberanía, como es una soberanía inexplicable que solamente Dios mm, sabe y conoce, ¿sí? Porque claro, ujú, yo oro por un enfermo o alguien que ya está muriendo y se muere y yo digo, pero bueno, entonces la oración no sirvió, entonces Dios no responde. O sea, Dios es el que nos da el aliento de vida, pero ujú, también nuestro último suspiro de vida, ¿sí? O sea, tú no necesitas nacer, yo no decidí nacer, no fue como, bueno, van a nacer al mundo. No, no dice, nací por causa de quién, por causa de Dios. Y las personas que mueren dicen como, ya tu trabajo está terminado en esta tierra. Y el milagro más grande no es lo que estamos viviendo hoy, sino lo que vamos a vivir en la eternidad. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. Ese es el mayor súper. milagro y es la salvación. Me encanta eso último que dices. Es que este tema hay mucho que hablar. Me gustaría que otro día estuvieras acá porque en serio es muy chévere. Y digamos que sí, eso último que dices es verdad. O sea, nuestra mirada, nuestra ciudadanía está allá en el cielo con Dios. O sea, esto es solo un paso y acá estamos como preparándonos para lo que va a venir. Y ese es el verdadero milagro. O sea, quizá acá no vayamos a ver muchas cosas muchas promesas, muchas cosas que uno dice, "Ay, yo quisiera tener esto, tener Mm, esto", pero es que nosotros no debemos estar aferrados acá, sino es como, no debemos hacer tesoros, como dice la palabra, tesoros aquí, sino los tesoros allá, que no se así dañan, no es. se oxidan, nada. Y eso digamos que me llena de esperanza porque es que nuestra vida no acaba acá. Tenemos una Ujú. vida que va a ser genial y mejor dicho va a ser lo máximo y eso como que a uno lo llena de esperanza. Entonces, verdad, o sea, eso hace parte del milagro. Qué milagro sería que después de esta muerte física es que vayamos a estar con Dios en su presencia toda la eternidad. Yo creo que esa es la dicha, mejor dicho, más grande. O sea, qué genial, qué genial. Sí, O sea, no va a haber dolor ni enfermedad ni todas esas cosas por las cuales sufrimos hoy en día, pues no va a haber allá. Entonces, sí, qué bonito eso último que mencionabas. Bueno, Mate, pues no sé, es chévere hacer una segunda parte o seguir con este tema en algún momento. Quizás te buenísimo. estaré diciendo, molestando para que Con sigamos con gusto. el tema. Súper chévere, muchísimas gracias por tu intervención. Pues nada, yo espero que las personas que vean este video pues que sepan de que Dios los ama y que es importante buscarlo al primero antes que estar pensando, voy a buscar a Dios para que me dé esto, para que me dé esto. No, no Mm, buscarlo por lo que Él nos puede dar, sino por quién es Él, por lo que ha hecho por nosotros y porque nos ama. dale. Entonces, bueno, Mate, muchísimas gracias. Dios te bendiga y nos estaremos entonces próximamente viendo y chao a todos. Gracias, Ale. Chao a todos. Dios les bendiga.